Buenas noches. En esta noche quiero compartir con ustedes el libro de Ruth, capítulo 1 en el Antiguo Testamento. Si me pueden acompañar, por favor. Voy a leer desde el versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de su hijo eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a sus pueblos para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos, cada una a la casa de su madre. Jehová haga misericordia con vosotras, como habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego la besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo. Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, he ido, porque yo ya estoy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aun diese a luz hijos, ¿habéis vosotros de esperarlos para que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir, no dijo más. Hemos leído Ruth capítulo 1, desde el versículo 1 al 18, ¿no? También me quiero presentar antes de continuar. Mi nombre es Franco Cejas. Yo soy de Argentina. También soy de la provincia de Santiago del Estero. No sé si alguien debe conocer. Del norte argentino. Lugar que hace mucho calor y así, ¿no? Creo que un poco se pueden dar cuenta por mi manera de expresar, de hablar, ¿no? Que no es como de Argentina, de los porteños y así, ¿no? Esta vez yo estoy compartiendo por la gracia de Dios, por el espacio que me permiten los hermanos, ¿no? La verdad que estoy muy contento. Nunca me imaginé compartir la palabra por medio del TikTok. Sinceramente, algo como impensado, pero puedo agradecer mucho al Señor
Puedo agradecer mucho al Señor por esta oportunidad. Hoy nosotros hemos leído capítulo 1 del libro de Ruth. La verdad que leyendo el libro de Ruth, no solo el capítulo 1, sino el capítulo 2 y así, ¿no? Estudiando. Ustedes pueden ver que no es muy largo el libro de Ruth. Tiene 4 capítulos. Pero ahí en esos capítulos, 4 capítulos, está encerrado muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Hasta un día me pregunté, habiendo un libro tan precioso, tan bonito como el de Ruth, que parece una novela, ¿no? Una novela. ¿Para qué existen otros 65 así? Suficiente con el de Ruth. Porque ustedes saben, ¿no? La Biblia dice que Dios tiene anchura, profundidad, todo, ¿no? En Dios. Y yo podía ver que en este libro de Ruth está así. Está todo así como profundamente está expresado el corazón de Dios. Aquí nosotros lo que hemos leído es sobre una familia de 4 integrantes, ¿no? Dice que ellos eran de Belén de Judá, efrateos, dice. Si vemos el versículo 1, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de su hijo eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Dice que leyendo versículo 1, 2, empieza a contar, ¿no? De dónde era esa familia. Dice de Belén de Judá, efrateos. Ellos fueron a parar a Moab, dice, ¿no? Por el motivo, ¿cuál era? Por el hambre. Ellos han llegado a los campos de Moab para quedarse allí, dice. Yo estudiando este libro de Ruth podía ver, ¿no? En el tiempo de los jueces. Si usted ve el libro de Jueces, capítulo tras capítulo, también al finalizar lo que es el capítulo 21 de Jueces, expresa en el último versículo, ¿no? Dice que en el tiempo de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, vivía como quería, hacía como quería, pensaba como quería, vivía como quería, así, ¿no? Sin tener en cuenta a Dios. No sé, a los oyentes, no sé si alguna vez le ha pasado vivir así, ¿no? Como quiere, hacer como quiere, decidiendo por sí mismo, según el deseo de su corazón, vivir de esa manera. En mi caso personal, yo también hace casi ya 10 años que he podido recibir a Cristo en mi corazón, ¿no? He podido recibir la salvación. Pero hasta mis 21 años yo he vivido como yo he querido, haciendo lo que bien me parecía, según lo que surgía en mi corazón. En mi corazón vivía según el deseo de mi corazón, según el querer de mi corazón, según los deseos, sin tener en cuenta a Dios. Pero un día escuchar el Evangelio, escuchar la palabra del Señor, y así mi vida ha sido como cambiada, ¿no? Por eso al principio decía, tengo mucha felicidad, ¿no? De compartir con ustedes. En aquel momento, en el tiempo de jueces, las personas vivían así, de esa manera, así como yo también, ¿no? Vivía en otro tiempo, sin tener en cuenta. Dice que ha empezado a llegar hambre. A esta familia había llegado también el hambre, estando en Belén de Judá. En el libro de Deuteronomio dice que Dios había afligido también, ¿no? Afligido, también había hambre en aquel momento.
Pero ahí también Dios explica que todas las aflicciones, hasta el hambre, ahí expresa el último, ¿no? Dice que no solo de pan vivirá el hombre. O sea, Dios permitía situación, hambre, muchos asuntos, pero para que el hombre pueda conectar su corazón con Dios. Pero veamos, esta familia de Belén de Judá, en Belén habiendo hambre, ellos ¿qué hicieron? Fueron a parar en Moab. En Moab, por la situación, ellos se alejaron de Belén de Judá, en el lugar donde, ¿quién iban a ser? Jesucristo. Porque de ahí dice, Belén, siendo tú la más pequeña, de ahí va a salir como el que guía, ¿no? Ese Cristo. O sea, ellos por la situación, por la dificultad, por el hambre, se apartaron y llegaron a parar en Moab. También yo podía ver, ¿no? Cómo ese Moab era formado. Ese Moab era formado por una relación que tenía un padre con sus dos hijas. En este caso sería Lot. Lot, así en el tiempo que iba a ser destruido Sodoma y Gomorra, él tenía que salir de ahí, ¿no? Dios había enviado a los ángeles para que él salga, para que no sea destruido junto a ese pueblo. Pero así, ¿no? Él dice también como actuaba de manera muy loca, ¿no? Viendo que esos ángeles llegaban a ese Sodoma y Gomorra, él los recibía, pero viendo que todo el pueblo quería como matarle, pegarle a esos, dice, ángeles de Dios, ¿no? Ese Lot quería entregar a sus hijas, con la finalidad de cuidar a esos ángeles. Podía ver, ¿no? Que ese Lot así también ya no podía nada pensar él para con Dios. ¿Por qué? Esos ángeles han sido enviados por Dios para salvar a él. Pero él, como pensaba, él quería cuidarle, él quería cuidar, él quería proteger a los ángeles, hasta entregando a sus hijas, ¿no? Como ellas son vírgenes, no han estado con varón, así hagan lo que quieran, así decía, ¿no? Así Dios sacando a Lot de Sodoma y Gomorra, también Lot tenía miedo, aunque veía que Dios tenía misericordia, aunque él veía que ese Sodoma y Gomorra era destruido, pero él de igual manera nunca doblegaba su corazón, nunca quería ser guiado por Dios. ¿Por qué? Dios le decía, aquí está bien, aquí no va a alcanzar la maldad, aquí no te va a alcanzar la destrucción. Pero él, como pensaba, dice, tenía miedo, me voy para allá, me voy a esta cueva porque aquí me va a alcanzar la destrucción. Veamos, si Dios hubiera querido destruir a Lot, lo hubiera hecho directamente estando en Sodoma y Gomorra, pero él ya no podía pensar nada, ¿no? Finalmente, terminando en una cueva, en la oscuridad, lleno de miedo, de temor, sus hijas también, ¿no? Ya siendo atrapada por ese miedo, por la forma de pensar de su padre, también ellas que pensaron. Vamos a buscar, yo también quiero compartir esa parte en Génesis. En Génesis quiero leer. Génesis capítulo 19 y el versículo 32. Dice, ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia.
Y dieron a beber vino a su padre en aquella noche. Y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: He aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosles de beber vino esta noche. Y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no se echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Usted puede ver ahí por medio del libro de Génesis cómo era formado, dice, ese pueblo, ¿no? Moab y los amonitas. Dice por medio de una relación de dos hijas con su padre, ¿no? Dice, ellos querían conservar descendencia de ese padre, y así, dándole beber vino, acostándose, ellas como concebían. Y aquí viendo el libro de Ruth aparece, ¿no? Dice, yo quiero leer, dice, el versículo 2 dice, el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos Malón y Kelión, efrateos de Belén. Llegaron pues a los campos de Moab y quedaron allí. Vean, efrateos de Belén de Judá, lugar donde iba a nacer Cristo, a terminar de parar en un lugar como Moab, donde todo ese pueblo es maldito. ¿Por qué ese Moab era maldito? En la parte de Deuteronomio, si usted puede, anote, después usted vea. Dice capítulo 23, versículo 3, dice, Amonita y Moabita no entrará, dice, en la congregación de Jehová. Para siempre, dice, no entrará. Como Dios parece había cerrado el corazón, ¿no? Hacia los moabitas, amonitas. Qué feo, ¿no? Que nosotros también presentándonos delante de Dios digan, no vas a entrar, no vas a entrar. A mi congregación no vas a entrar, no tienes relación, no tienes parte conmigo, no puedes entrar a mi casa. A veces no sé si le ha pasado, hasta enojándose con sus padres terrenales, que digan, no entra a su casa, así, no vas a entrar. No va, o en aquel momento cuando ustedes quieren entrar para formar ya su familia, ¿no? Como su matrimonio, que su suegro o suegra le digan, no, usted no entra a mi familia, así, ¿no? Qué feo, ¿no? ¿Cómo se siente? Feo, la verdad, ¿no? En este caso Dios decía así, de los amonitas y moabitas no entrará, dice, a la congregación de Jehová. Como les decía, viendo aquí esta familia saliendo de Belén de Judá, fueron a parar a los campos de Moab. Y ahí como recibían tanta intervención, dice, muriendo Elimelech, muriendo sus dos hijos estaban, dice, en el versículo 4, dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, dice. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Ahí empieza, ¿no? Dice 5, murieron también los dos Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos. Como leyendo este libro de Ruth, como yo empiezo a ver, ¿no? Desde el versículo 6 en adelante se empieza a descubrir algo, que dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Veamos.
aquí, desde el versículo 6 en adelante, ella que empieza a escuchar, dice, Jehová ha visitado, dice, a llevar pan, dice. ¿A dónde? A Belén. Jehová Dios ha visitado mi pueblo, así. Ella estaba regresando, dice, de los campos de Moab, porque había escuchado que Dios estaba. Dice, ha llevado pan. Yo me pregunté, ¿por qué dice así? ¿Qué será? ¿Dios será panadero? Así yo me pregunté, ¿no? Pero no sé, significa eso, ¿no? Sino que no quería decir que Dios es panadero, sino que Dios siempre ha estado presente con Belén, porque de ahí estaba la promesa que iba a salir Cristo, de ahí estaba ya como así como designado, ¿no? Que Dios había prometido en el libro de San Mateo que de ahí iba a salir Cristo. Dice que ellos empezaron a regresar de un lugar maldito a un lugar de donde iban a ser Cristo. Así ellos regresando, dice versículo 7, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. La palabra volver, regresar, ¿qué es? Dice que ¿qué es el verdadero arrepentimiento? Como volverse a la palabra. Por eso la Biblia dice, la parte de Isaías, ¿no? Dice, deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Ellos estaban volviendo, regresando. ¿De qué? De sus pensamientos, de haberse apartado de donde estaba la promesa de Dios. Ellos terminando en Moab, pero nuevamente, ¿qué dice? Regresaban, porque ellos habían escuchado, Jehová ha visitado. El arrepentimiento no es otra cosa que regresar, que acordarse de la palabra. Si usted ve en la Biblia el arrepentimiento de Pedro, ¿cuál ha sido? Dice que él en un momento había negado a Jesús, así, pero dice que él en un momento se acordó de la palabra de Jesús y lloró amargamente. O sea, el arrepentimiento de Pedro era recordarse, la palabra de Jesús, la palabra de Cristo era la verdad. Mi pensamiento estaba mal. Esa forma mía estaba mal. Porque él decía, no te negaré. Te negará este, te negará aquel, pero yo no así. Y como dijo Jesús, apártate de mí, Satanás, así le decía, ¿no? Vos me negarás 3 veces, así le decía, antes que cante el gallo. Dice que él, recordando esa palabra, él lloraba amargamente. Ese es el arrepentimiento. Que no llorar, sino que acordarse de la palabra. Aquí, como podemos ver, él se acordaba de la palabra. También esta familia, ya quedando solamente un integrante que era Noemí, y se estaba regresando ¿a qué? A Belén. Y juntos con ella iban sus 2 nueras. Dice que ellas también lloraban, regresaban, pero en un momento quedan a una sola, ¿no? Aquí yo quiero adelantar un poco esa parte. En el versículo 14 dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Aquí ellas también iban llorando, sufrían, pero una dice que dando el beso se volvió. Dice, ¿se volvió a qué? Como a los campos de Moab, a ese lugar maldito. ¿Por qué?
Ahí en el 15 dice, vuélvete tú tras tus dioses, dice. Vuélvete, vos también, Ruth, volvete, como con tu cuñada así, volvete. Igual que tu cuñada, volvete así. Pero dice, Ruth se quedó, dice. Ruth, ¿en dónde se quedó? En la promesa. ¿Por qué? Si vemos versículo 16, ahí dice, ¿no? Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Ese ha sido un descubrimiento muy grande en el corazón de Ruth. ¿Cuál? Mi Dios no es el Dios verdadero. Mi Dios no es el Dios de salvación. Mi pueblo, ya por descendencia, nunca puede tener relación con Dios. Mira mi historia mira la historia de mi familia, así, ¿no? Pensando cómo, yo creo que cualquiera que le haya contado la historia de su familia y cómo ese pueblo ha sido formado, creo que le daría mucha vergüenza, ¿no? Ella se daba cuenta, creo. Mi papá Lot, por menospreciar a Dios, cómo ha surgido este Moab. O sea, también viendo que los moabitas no pueden tener relación con Dios, no pueden entrar a la congregación de Dios, ella que decía, descubierto. Mi Dios, como mi Dios no es nada que ver con Dios, con Jehová. No tiene nada que ver. Por eso ella decía, tu Dios, mi Dios. Ella se ha dado cuenta, yo no tengo Dios. Dios no tiene relación conmigo. Dios no está conmigo así. Por eso ella podía seguir. Donde fueres, yo iré. No me ruegues que te deje. Ella quería ir, ¿a dónde? A la promesa, a donde estaba Dios. 17. Donde tú murieres, moriré yo, así iré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y Noemí, viendo que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Ella ha empezado a decidir en su corazón. Donde vivas, viviré, donde mueras, moriré. Tu Dios será mi Dios. Dios, viendo ese corazón de decisión, le agradó. A tal punto que a su suegra también, Noemí, que dijo, viendo que está tan resuelta, tan decidida, no dijo más, dice. Queridos amigos, queridos hermanos, también en nuestra vida, cuando nosotros tenemos decisión en seguir a Dios, en seguir a su palabra, sea cual sea nuestra situación o en el momento que estemos pasando, asunto, dificultad, pero nosotros teniendo ese corazón firme hacia la promesa, volver a la promesa, tener esa firmeza, ahí a Dios le agrada. Pero antes de eso ella ha tenido que descubrir, yo soy ya desde un pueblo maldito, yo soy así de una generación que ha venido apartada de Dios. Usted también, si usted pensando así, cómo su generación, cómo ha venido solamente en pecado, en oscuridad, por la descendencia que nosotros venimos de Adán y Eva, de pecadores. No podemos tener parte, dice, porque en la Biblia dice, Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos, dice. Todos merecíamos solamente ir al infierno por causa del pecado. Pero por eso ha tenido que venir el Señor Jesucristo para justificarnos,
para que nosotros podamos ser reconciliados, porque nosotros no somos mejores que esta Ruth. Este libro de Ruth es nuestra historia, pero cuando se hace bendito, cuando conecta con Dios, cuando cree a Dios, cuando glorifica, cuando sigue, cuando tiene decisión. Esta Ruth, si usted ve, por tener esa decisión delante de Dios, a seguir a ese Dios de su suegra, ella como se ha hecho tan bendita. Le decía, el libro de Ruth parece una novela. Después dice, ahí aparece un multimillonario. Dice también como él decía, no le molesten, déjala que trabaje. Todo él le daba, ¿no? A tal punto que él la acepta como esposa. También teniendo sus hijos. Dice que de ahí empieza a salir, ¿no? Los que van a ser abuelos de David, del rey David. Varón conforme al corazón de Dios. Esta Ruth, siendo moabita de Moab, una persona tan maldita, ¿cómo ha pasado a ser una persona tan bendita? ¿Por qué? Porque ella ha dicho, tu Dios es mi Dios. También de la misma manera nuestra vida, cuando se hace tan bendita, cuando nosotros conectamos con Dios, con Cristo, a nuestra vida, a nuestro corazón. Para terminar, yo quiero compartir el libro de Romanos, capítulo 5. El libro de Romanos, capítulo 5. Desde el versículo 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que en siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, en quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nosotros también, viniendo de esa descendencia maldita de Adán y Eva, desobedientes a Dios, y como fue también Lot, de la única manera que nosotros podemos ser reconciliados, de la única manera que nosotros podemos ser uno con Dios, uno con Cristo, que dice, como dice en el 9, pues mucho más estando ya justificado en su sangre, dice, seremos salvos de la ira. Solamente por esa sangre nosotros podemos ser justificados, solamente por esa sangre podemos ser reconciliados, solamente por esa sangre podemos ser salvos ¿de qué? De la ira. Solamente por la sangre. Yo deseo que usted también en su vida pueda tener esa decisión, así como ha tenido Ruth, de ser una persona maldita a ser una persona tan bendita, a tal punto que su nombre, si usted lee en el capítulo 1 de San Mateo, ella aparece en la genealogía de Jesucristo. Yo deseo que también a usted, conectando su corazón con la palabra de Dios, entrando, ¿no?, en su corazón la promesa de Dios, la palabra de Dios que dice, salvo de la ira por la sangre, también que usted, teniendo la fe en esa sangre, también su nombre esté anotado en la genealogía de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por escuchar. Le agradezco mucho. Hasta aquí yo quiero compartir. Para finalizar, yo quiero orar. ¿Sí? Vamos a orar para finalizar. Padre Santo, quiero darte las gracias, Señor. Usted hoy me daba la gracia, junto a los oyentes, de poder compartir la Santa Escritura a través del libro de Ruth. Señor,
Esa también es nuestra vida. Nuestra vida, nosotros también hemos venido de una descendencia mala, desobediente, como maldita, pero un día nosotros hemos conectado con Dios, nuestro corazón se hizo, nosotros decidimos también delante de Dios creer en el Señor, sobre todo creer en Jesucristo, en esa sangre que nos hizo salvo de la ira. Y así, aunque nosotros éramos enemigos, éramos pecadores, dice que usted nos salvó, nos justificó por medio de su sangre. Por eso, Señor, te damos gracias, porque era la única forma en la cual nosotros podemos tener relación, por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de su sangre. Señor, que en la vida de cada uno de los oyentes pueda quedar en su corazón la promesa, la palabra de Dios. Por favor, Dios bendiga. Esa Ruth se hizo tan bendita a tal punto que aparece en la genealogía de Jesucristo. Deseo que también cada uno de los oyentes, su nombre también esté escrito en la genealogía de Jesucristo, que por medio de su vida ellos puedan dar como a muchas personas ese Cristo en el corazón. Te damos gracias y queremos encargarte todo, Señor, la vida de cada uno de ellos en sus manos, orando en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.